Hola, gracias por atender a este seminario donde queremos enseñarte qué inversiones puedes hacer todavía en 2021 para tener un buen 2022, enfocándonos en la reducción de costes y aumento de la productividad de tu planta de inyección. ¿Cuál es la situación actual? Lo que estamos viendo es que durante 2020, 2021, por la pandemia, etcétera, 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 se han hecho muy pocas inversiones y las pocas que se han hecho han sido para aumentar directamente producción, ¿no? Por ejemplo, pues nuevas máquinas de inyección, etcétera. Y ahora, por primera vez, vemos que las empresas están planteándose seriamente la posibilidad de invertir en maquinaria o en sistemas en general que ayuden al mantenimiento de los moldes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a facilitar la vida del día a día en el taller. Al final van a aumentar la productividad de la planta, no se ve de forma tan directa como comprando una máquina nueva de inyección, ¿no? Y nos van a ayudar a hacer un mantenimiento más preventivo que correctivo. Entonces, en DME tenemos varias sugerencias en este sentido que queríamos compartir contigo. Bien, ¿qué vemos? Vemos que el mantenimiento del molde, ¿nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo es que sea cada vez más preventivo y menos correctivo, ¿no? Soluciones que podemos ofrecerte en este sentido, pues dentro de lo que es mantenimiento preventivo, lo que está claro es que cualquier mejora que tengamos en la refrigeración nos va a aumentar de forma muy rápida, ¿no? La productividad. Con lo cual estamos planteándonos en mucho más que una limpieza de los circuitos de refrigeración del molde. Y mantenimiento en general, queremos ofrecerte varias opciones de herramientas y sistemas adecuados para hacer el mantenimiento en condiciones, en las mejores condiciones. Si pensamos en las cuestiones relacionadas con el enfriamiento del molde, lo primero que hemos de hacer es identificar el problema. ¿Cuál es el problema de los circuitos de refrigeración? Pues son las incrustaciones de cal, la corrosión, etcétera, ¿no? Al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener circuitos con el paso restringido. Aquí veis algunos ejemplos, ¿no? De los diferentes sedimentos que se van a colocar en este circuito. ¿Y eso qué va a implicar? Lo que está claro es que va a implicar un menor caudal, ¿no? Pero además de eso, implica que va a eliminar menos calor en el molde del circuito de refrigeración. ¿Por qué? Porque hay un menor caudal, pero además porque la capa esta que se nos pone de sedimento es una capa que es un aislante térmico. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Vamos a tener caídas en la eficiencia del enfriamiento del molde, vamos a tener más duración de ciclo, pero es que además, claro, las piezas nos van a salir con menos estabilidad dimensional, ¿no? O sea que al final vamos a perder, por todas estas razones, vamos a perder producción real, ¿no? O sea que vamos a perder dinero, vamos. Entonces, lo que os decía antes, ¿no? Vamos a pensar en este ejemplo. Si tenemos un circuito de 10 milímetros de diámetro y solo tenemos una capa de 1 milímetro de espesor de cal, ¿qué pasa? Pues que el caudal ya nos iría, por ejemplo, de 10 litros por minuto a 6,4. O sea, reducimos el caudal en casi un 40%. ¿Vale? Pero es que además de eso, la conductividad térmica de este sedimento puede ser de 10 a 80 veces menor que la del acero. Aquí veis algunos ejemplos de conductividad térmica en función del tipo de sedimento, ¿no? Con lo cual, incluso antes de ver una disminución real del caudal, lo que vamos a ver es que realmente no tenemos esa conductividad, ese traspaso de frío, perdón, del circuito al molde, ¿no? Esa refrigeración que esperamos. Vamos a tener una refrigeración que ya no es homogénea y que nos va a distorsionar la calidad de la pieza. Por tanto, ¿qué vamos a tener entonces? Vamos a tener, esas incrustaciones van a implicar lo que os decía antes, una baja conductividad térmica y vamos a tener problemas dimensionales en las piezas. Las soluciones que tenemos al respecto, pues tenemos dos soluciones diferentes. La más económica, que es la que le llamamos Clinker, que es la que veis aquí a la izquierda, y la de tecnología punta, que es nuestra Coolinker. Al final, una nos va a servir para un circuito, la otra nos va a servir para varios circuitos. Una va a trabajar con una bomba de membrana, la otra va a trabajar además con pulsaciones y temperatura y alta temperatura. Al final,
¿cuál es el objetivo? El objetivo va a ser limpiar los circuitos de refrigeración de molde de forma efectiva y de forma fiable, ¿no? Básicamente, las dos tecnologías, cada una con sus pequeñas diferencias, ¿en qué consisten? Consiste, o sea, nosotros tenemos la máquina, vamos a conectar el aire comprimido, vamos a conectar las mangueras de limpieza, digamos, de la máquina a los circuitos de refrigeración del... Vamos a ver cuál es el procedimiento para trabajar con este tipo de máquinas. Ambas tecnologías difieren un poquito, pero las pautas que os voy a dar son muy similares en ambas máquinas. Lo primero es que vamos a crear ese molde, lo vamos a poner en una base de datos o lo vamos a extraer de esa base de datos. Vamos a definir qué circuitos queremos limpiar. Y podemos hacer un diagnóstico inicial, es decir, vamos a mirar el caudal inicial de ese circuito, vamos a ver si ese circuito tiene fugas, lo vamos a hacer con aire comprimido, y a partir de ahí vamos a iniciar la limpieza de ese circuito, que será más o menos desatendida en función de la tecnología y del proceso que elijamos. A partir de ahí vamos a cuantificar los resultados, es decir, vamos a hacer una medición de caudal final y luego podemos incluso poner una pequeña cámara endoscópica y podemos mirar el resultado y tal, y vamos a cuantificar esos resultados. Podemos mirar, por ejemplo, aquí cómo nos ha quedado el filtro con todos los sedimentos. ¿De acuerdo? Hay diferentes sistemas para cuantificar esos resultados, además del obvio que es la medición de caudal. Luego se va a hacer un secado de esos circuitos para poder ya coger el molde y guardarlo, ¿no? Una de las prácticas que se recomienda siempre es, una vez sacamos un molde de máquina, pasarlo por esta tecnología y a partir de ahí guardarlo. Es una manera de hacer un preventivo interesante, ¿no? Y a partir de ahí guardamos los datos que hemos hecho de todo ese molde que hemos limpiado, guardamos los datos para tenerlo ya en un histórico en base de datos. ¿Ventajas de estos sistemas? Pues obviamente que vamos a conseguir de forma muy evidente, muy rápida, mejorar el tiempo de ciclo de inyección, aumentar la producción y la productividad, ¿no? Aumentar también la calidad, mejorar la calidad. Vamos a conseguir reducir el porcentaje que tenemos de rechazos, lo cual implica ahorro de costes. Vamos a tener, lo que os decía antes, ¿no? Una temperatura de molde más equilibrada, más parecida cuando el molde era nuevo, con lo cual mejoramos la calidad de nuestras piezas inyectadas. Y podemos trabajar incluso con el molde en máquina. Imaginaros un molde de estos que pesan muchas toneladas y dices, ostras, ahora sacar el molde y tal. Bueno, pues lo podemos hacer con el molde en máquina. Podemos utilizar esta maquinaria para limpiar circuitos de extrusoras, de la inyectora en sí. O sea que nos da muchísima flexibilidad. Estas máquinas, una vez están en la empresa, pues se utilizan para un montón de cosas más, ¿no? El sistema es lo que decíamos también antes, ¿no? El sistema es automático, con lo cual una vez en marcha puede funcionar más o menos desatendido, ¿no? Es capaz de detectar fugas en el molde, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un preventivo adicional, ¿no? Y no solo eso, o sea, este es el sistema que tenemos en limpieza de moldes, pero además de eso, en DME queríamos sugerirte también otros sistemas para ayudarte en tu mantenimiento en tu mantenimiento preventivo, correctivo. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de una mesa mecánica con un funcionamiento absolutamente mecánico simple, pero no por ello menos efectivo, para hacer el mantenimiento de moldes. Al final son estas dos placas que estáis viendo que se mueven y entonces ambas pueden girar y enfocar al operario la cavidad del molde para que el operario pueda trabajar sobre ella. Y luego, pues obviamente, cierra el molde y lo abre de manera sencilla, ¿no? Por lo tanto, podemos abrir moldes de forma rápida, de forma segura, y además lo que podemos hacer es trabajar con esta tecnología con moldes de hasta 6 toneladas de peso, con lo cual ya son moldes de una cierta envergadura. Otros sistemas que tenemos para ayudar a nuestros inyectadores, bueno, pues son cosas tan
tan simples y tan útiles, ¿no? Como los cortadoras de expulsores, ¿no? Hay diferentes, hay con rectificadora o sin, para expulsores más largos, con la opción de tener ángulo o no, etcétera. Hay diferentes opciones, pero como mensaje que es, si vosotros tenéis una cortada de expulsores, podéis tener un stock muy inferior de expulsores, al final podéis tener expulsores largos de diferentes diámetros y a partir de ahí, de forma inmediata, cortar vosotros los expulsores a vuestra medida cuando los necesitéis, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es un tema que obviamente implica una inversión inicial, pero que también os ayuda muchísimo en el día a día y si os evita una parada de máquina, pues lo tenéis todo ganado rápidamente, ¿no? Cosas en las que podemos ayudar y que podría ser una buena inversión de cara al 2022, pues todo lo que es pulido. Al final es el gran arte, ¿no? Dentro del mantenimiento de moldes. En DME llevamos más de 20 años trabajando con sistemas de pulido y a partir de ahí, o sea, ya veis que hay desde consumibles hasta máquinas de ultrasonidos, pulidoras neumáticas, máquinas de alta tecnología, máquinas de ultrasonidos muy sencillas y de potencia inferior para que las pueda utilizar cualquier persona, con lo cual hay una gama muy amplia y se puede trabajar, como vosotros sabéis, de muchas maneras diferentes, complementarias, ¿no? Para el tema de pulido y en DME podemos ayudaros con todo eso. Con lo cual, si recapitulamos un poco sobre todas las soluciones que hemos visto de cara al mantenimiento preventivo, correctivo, ¿no? de moldes, al final lo que tenemos que es, al final el mantenimiento de moldes se tiene que realizar de forma periódica, cuanto más sencillo sea, mejor para todos, cuanto más predictivo sea, pues mejor también, y cuanto más controlados tengamos los costes, mejor, ¿no? Entonces, para todo ello, ¿qué soluciones os estamos ofreciendo en DME? Pues soluciones de pulido, cortadoras de expulsores, la mesa de mantenimiento y los sistemas de limpieza de circuitos de refrigeración de molde. Todo ello ¿para qué? Pues para conseguir tener un buen 2022. Pues eso es todo. Espero que os haya sido de utilidad y que os haya, bueno, pues dado alguna idea de cara a este nuevo año que yo estoy convencida que todos vamos a afrontar con muchísima ilusión. Y cualquier cosa, aquí tenéis mis datos de contacto y bueno, ya sabéis dónde encontrarme. Muchísimas gracias.